Bien, entonces vamos a partir la clase de hoy sabiendo que hay compañeros que se siguen sumando. Hola, profe, hola, me dice Benjamín, hola, Benjamín, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido una buena semana de desconexión, no sé si descanso, yo ya no sé ustedes, pero la mayoría de las personas tenemos alteraciones del sueño después de todos estos meses de vida de encierro, y eso sin duda afecta el que uno descanse, 100% real, sí. Yo he visto mis horas de sueño absolutamente alteradas y ojo que eso nos va a tomar una buena temporada más todavía poder volver a regular la higiene del sueño, como le llaman los que saben. Bueno, ¿qué quiero que hagamos hoy día? Bueno, el Benjamín dice, estoy en una etapa donde tengo sueño todo el día, pero me duermo a las 3 a.m. y me levanto como a las 9. A mí me pasa exactamente lo mismo, Benjamín, me cuesta muchísimo conciliar el sueño en la noche. He empleado varias estrategias, así como para tratar de inducirme el sueño, tratando de no ver más tele, porque claro, uno podría quedar hasta las 4 de la mañana tranquilamente viendo tele, pero eso pasa la cuenta, y cuando es de lunes a domingo y cuesta saber en qué día estamos, es súper agotador para el cuerpo. Yo creo que no solamente nuestras mentes están estresadas, sino que nuestros cuerpos también. ¿Ya? El Abraham dice, es verdad, al parecer somos varios, sí, yo creo que somos la mayoría. Yo no sé quién en realidad se está acostando a las 9:30 de la noche y logra descansar y dormir 8 horas, yo creo que eso no es posible. Con los niños pasa lo mismo también. Bueno, ahora que estamos, que hay un número grande, hay 31 personas conectadas, ¿ya? Mira, la Valentina dice lo que hacemos porque tomamos pastillas, sí, ¿ya? La Ángeles dice, en la noche dan señores papi, donde está Elise y me da culpa, imposible no verla. Te lo creo absolutamente, Ángeles, porque yo que en mi vida había visto teleseries, debo confesar que me he visto más de alguna saltada y todo, pero me he visto más de alguna en este proceso de cuarentena, ¿ya? Bueno, pero tenemos que avanzar y lo primero que quiero decirles, y ya lo había comentado al comienzo, es que me siento muy conforme con la revisión que hice de sus controles de lectura. Hubo buen nivel de análisis, hubo buen nivel de esquematización. Debo decir que sus esquemas estuvieron bastante interesantes y entretenidos de revisar, porque revisar es un proceso que a veces puede ser muy latoso, pero en general el que ustedes hayan provisto esos esquemas me permitió visualizar el proceso de análisis que cada uno y cada una de ustedes llevó a cabo a partir de la lectura. Yo en cada una de las preguntas les anexé abajo, estaba la asignación de puntajes y un comentario que a veces era solamente un bien porque la pregunta estaba perfecta, o alguna observación que justificaba el que yo les hubiera puesto, no sé, 3 puntos en vez de 4. Si hay alguno o alguna de ustedes que todavía tiene dudas, no dude en contactarme, valga la redundancia, no dude en contactarme y decirme, profesora, más información acerca de este puntaje, qué me faltó, qué debía haber dicho, o por qué, ¿cierto?, tengo el puntaje, un puntaje que no les es satisfactorio. Entonces, estoy absolutamente disponible para que ustedes puedan mirar sus evaluaciones. Yo a cada uno le adjunté de vuelta su control de lectura corregido, ¿ya? Bien, y hoy día vamos a partir entonces con lo que yo he denominado un tour virtual. Hoy día vamos a hacer un tour virtual, ¿ya? Así que yo les invito a ponerse súper cómodos porque hoy día les voy a mostrar todos los recursos que tienen disponibles ustedes como docentes en formación y los profesores del sistema escolar para pensar en el diseño didáctico. ¿Ya? Entonces, yo esta clase ya la subí, no subí la clase, la estoy haciendo ahora, pero ya subí el cronograma de la semana de las clases 9 y 10.
y las clases 9 y 10 yo las he dividido en 2 de las 3 fases que compone la parte de planificación que nos corresponde ya abordar. Entonces, hoy día estamos en una clase sincrónica, el jueves vamos a tener clase asincrónica, ojo, asincrónica, es decir, no se juntan conmigo porque van a tener que invertir su tiempo de clase en buscar una modalidad de encuentro entre los grupos que ustedes formen para una de las fases de este trabajo. Esta vez yo no voy a armar los grupos como la vez anterior en que yo los fui disponiendo por colores, sino que en esta vuelta ustedes no levantan un trabajo final como grupo, sino que es un grupo más bien de discusión y de análisis. Ya, entonces les voy a mostrar todo en detalle ahora. Ahí está la ruta de la semana. Hoy día vamos a tener una clase sincrónica donde vamos a abordar lo que yo he denominado fase 1, que es conocer. ¿Y qué vamos a conocer? Los insumos curriculares, como dice aquí, para planificar, y vamos a hacer un recorrido virtual por las bases curriculares, la priorización, el arma tu evaluación, los estándares, los programas de estudio, los textos escolares, la biblioteca escolar digital, el club de lectura. Vamos a ver un Padlet, que no sé si lo conocen, y el resultado es fundamentalmente que ustedes puedan tener a la vista todos los requerimientos, todos los insumos que existen para que un profesor de lenguaje o de lengua y literatura prepare y planifique una clase. Y el día jueves vamos a trabajar en una modalidad asincrónica en que ustedes van a tener grupos de trabajo que los constituyen ustedes mismos y que tienen que hacer revisión de una lectura que yo les voy a dejar asignada, que es una lectura que está en las bases curriculares. No es un paper, digamos, no es una investigación, sino que es la introducción a las bases curriculares y las ideas centrales de las bases curriculares que les hayan tocado, que hayan escogido, las van a subir a un Padlet, ¿ya? Que ya les voy a mostrar lo que es. Entonces, vamos a partir, no sé si tienen dudas ahí, yo sé que es solo el cronograma, pero ahora lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Recuerden que ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Déjenme buscar lo de hoy día. Ya. Entonces, ya nos corresponde pensar en el primer insumo de planificación. Me imagino que en este minuto usted está viendo que yo estoy proyectando un PPT que dice Taller 1 de Planificación, Pedagogía en Castellano y Comunicación, y abajo tiene un texto que dice planificar es un proceso reflexivo. Y esa es una de las cosas que a mí más me interesa, que sea como la premisa de entrada al ejercicio que vamos a hacer hoy día. Porque con el debido respeto que me merecen las carreras técnicas, ¿cierto? A mí me gustaría hacer un distingo entre lo que caracteriza a un profesional de las ciencias de la educación, a un experto, a un especialista en las ciencias de la educación, como va a ser usted, en términos de que lo que están estudiando ustedes es una disciplina, ¿cierto? Una o más disciplinas que la constituyen todo lo que es el conocimiento proveniente del mundo de la lingüística y la psicolingüística y también de la literatura y sus teorías, ¿cierto? Pero también hay un componente que tiene que ver con las ciencias de enseñar. Y esas ciencias de enseñar es lo que lo convierte a usted en licenciado. Usted va a ser licenciado en educación. Y ser licenciado quiere decir que usted es un especialista, ¿cierto?, en la ciencia del aprendizaje. Y la ciencia del aprendizaje está compuesta, como ya lo vimos en Kemis, por el aporte de varias teorías que son
externas, pero que, ¿cierto?, son recogidas por la educación, donde está la psicología, por ejemplo, del desarrollo, donde está la psicología del aprendizaje, cómo las personas aprendemos, cuáles son los mecanismos por los cuales las personas aprendemos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, las ciencias del estudio de las neuronas o la neurociencia acerca de cómo las personas aprenden o desaprenden? Y eso, les digo yo, es una cuestión súper fascinante. O sea, saber cómo podemos potenciar el aprendizaje de un niño o de un adolescente es un conocimiento súper interesante, porque eso nos distingue de otros profesionales, pues nosotros sabemos cómo el otro va a aprender. Sabemos que hay mecanismos, ¿cierto?, donde hay una memoria de corto plazo, una memoria de largo plazo, que están implicadas, ¿cierto?, en el dominio, por ejemplo, del léxico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, planificar es un proceso súper reflexivo que se fundamenta en esta idea de que yo sé cómo el otro aprende. Y por eso es que, y esto lo deben haber escuchado ustedes muchas veces, cuando uno piensa en una clase, siempre lo primero que te piden es que tú hagas activación de conocimiento previo. ¿Han escuchado ese concepto? ¿Activar conocimiento previo? Sí. Ya. Sí. ¿Les parece que es correcto? ¿Que hay que hacerlo? ¿Se lo han cuestionado alguna vez? ¿Está bien hacer activación de conocimiento previo? Sí. Ya, pero fue un sí bien dubitativo. Lo que pasa es que nunca me lo había cuestionado porque al fin y al cabo desde que entramos a la universidad nos dijeron que eso había que hacer. Pero si lo pienso ahora igual creo que sí, porque al fin y al cabo sirve para ver dónde están parados los niños y todo en general, y así partir de una base, no desde cero. Sí, yo te encuentro toda la razón, pues si eso es lo que nos han dicho siempre. No obstante, voy a volver donde están ustedes, porque no obstante, tengo que señalarles que hay alguna evidencia que si a alguno de ustedes le interesa leer acerca de ello, me avisa y yo les recomiendo al menos el capítulo de un texto que se llama Neuromitos. ¿Han oído hablar de los neuromitos? No, profe. Los neuromitos son creencias que se han perpetuado con el correr del tiempo y que dicen relación con creencias sobre cómo la gente aprende. Por ejemplo, hay un neuromito que resume, ¿cierto?, en un dicho popular bastante de lo que yo quisiera transmitirles en este momento, y que es el dicho de la letra con sangre entra. ¿Lo han escuchado? La letra con sangre entra. ¿Han escuchado ese dicho popular? Sí. Ya, bueno. El tema de la letra con sangre entra, apela, el Benjamín me dice que sí también, apela a que pareciera que la rigurosidad es clave en el aprendizaje. La rigurosidad hasta el punto, ¿cierto?, de que tú puedas someter a alguien a un castigo físico y que eso entonces pareciera que refuerza el aprendizaje. A los niños se les daba reglazos en las manos, se les mandaba al rincón de la sala de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, ¿cierto?, en estas colecciones de neuromitos, que son estos mitos acerca de el cerebro y su funcionamiento y cómo la gente aprende, se han ido derribando ciertas ideas. Por ejemplo, esa de que solo ocupamos el 10% de nuestro cerebro, eso ya está así, pero ultra probado que esa no existe, no tiene asidero científico. Que el efecto Mozart, por ejemplo, que es esta idea de que someter a los niños, sobre todo cuando son bebés, a determinadas partituras de buena música, de compositores clásicos, tiene un efecto en el desarrollo cognitivo, no es así tal como se empaquetó y se vendió como el efecto Mozart. Y entre otras, está esta idea de que el rigor y la rigidez
tienen mejores resultados en el aprendizaje. ¿Qué tiene que ver esto con esta idea de la activación de conocimiento previo? Porque, ¿qué nos dice la neurociencia, ¿cierto?, respecto de determinadas cosas que podemos aplicarlas a nuestra labor como profesores? Y es que nuestro organismo segrega, ¿cierto?, o más bien tiene unos neurotransmisores que segregan algunos químicos, ¿ya?, como el cortisol, por ejemplo, como varios que están asociados a funciones de atención, de percepción, de memoria, y entre ellos, lo que nos señalan los neurocientíficos es que cuando uno comienza una clase, la dopamina, que es un neurotransmisor, está en estado latente en un estudiante que está en una sala de clases o está en una sesión virtual como esta y está expectante a lo que va a ocurrir al inicio de la clase. ¿Qué nos dicen los neurocientíficos? Que la dopamina es absolutamente necesaria para la implicación, para implicarte en una actividad que un profesor, por ejemplo, te está proponiendo. Pero la dopamina, que es este neurotransmisor del que yo les estoy hablando y que está asociada, ¿cierto?, a los centros del placer, solo se activa en la medida que yo le presento al estudiante algo nuevo al comienzo de la clase. Un reto, una pregunta, un desafío. Y que solo cuando esas condiciones ocurren, un estudiante se va a implicar en lo que tú le estás proponiendo. Y eso me hace a mí personalmente, cuestionarme este tema del inicio de la clase con activación de conocimiento previo. Entonces yo me imagino como un preadolescente de 12 años, llega el profesor de lenguaje y le dice, ya, ¿qué vimos la clase pasada? ¿En qué está pensando ese muchacho? Así, otra vez, si esto ya lo vimos. Ya, el profesor nos está pidiendo que repitamos lo que ya aprendimos. Y es evidentemente, ¿cierto?, este estudiante de alguna manera ve que la expectativa que él tiene no se cumple y su nivel de implicación con ese minuto de la clase disminuye, baja, está de alguna manera, ¿cierto?, esperando que algo ocurra. ¿Qué es lo que debiéramos hacer los profesores? Sí, hacer un inicio de la clase, y esa activación de conocimiento previo no quiere decir que tú hagas empaquetamiento del conocimiento que tu estudiante ya conoce. Es decir, no necesitamos que él repita como loro, ¿cierto?, lo que tú viste con él en la clase anterior, sino que a lo mejor tú necesitas presentarle una situación en la cual ese conocimiento emerja o sea necesario. O le presentas una pregunta que tenga que resolver con el compañero de al lado a partir del conocimiento que tú trabajaste la vez anterior. Entonces, ¿hacia dónde voy? Voy a que planificar un proceso así de reflexivo, es decir, voy a volver a preguntar lo mismo que vi toda la clase anterior, o voy a pedir que ese conocimiento, ¿cierto?, que estaba en un contexto, sea transferido a otro contexto para responder a una situación distinta que requiere la movilización de las mismas habilidades, etc. Y ese proceso reflexivo es un proceso que nos distingue y nos caracteriza como profesores, ¿ya? Ahora, para hacer esa tarea de reflexión, yo necesito saber con qué cuento. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Con qué contamos para poder armar esta clase ideal? Porque cuando vamos a hacer estas planificaciones de inicio, son planificaciones más bien ideales, están pensadas en las condiciones que cualquier profesor quisiera, ¿cierto?, para poder desarrollar una clase, y que así va a ser el primer ejercicio de planificación que vamos a hacer, con condiciones más bien ideales, no con condiciones reales, porque sus procesos de práctica no lo permiten en este minuto, ¿ya? Pero la idea es que
pensemos en que planificar es un proceso reflexivo. Entonces, déjenme cerrar aquí para que podamos conectarnos bien. Entonces, la tarea que vamos a desarrollar, ustedes y yo acompañándolos, va a tener tres pasos o tres fases. Una fase que es conocer, que es colectiva, que es ahora, hoy día. Una fase que es reflexionar, que es grupal. Y una fase que es individual, que es diseñar. Todo este proceso lo vamos a llevar a cabo para hacer una planificación o una preplanificación. Vamos a hacer un tour virtual hoy día todos juntos. El jueves se van a juntar en grupos como ustedes quieran, 3 a 4 personas, 5 pueden ser también, y van a tener que decidir con qué insumo curricular van a trabajar, con las bases curriculares de quinto básico, con las de segundo medio, con las de cuarto medio, ustedes lo van a decidir. Y luego van a ir a la fase individual en que cada uno de ustedes, habiendo pasado por aquí y habiendo pasado por aquí, va a hacer su propia propuesta de una clase. Por lo tanto, aquí yo les voy a dejar instrucciones previas. Este trabajo se va a considerar como un primer taller de planificación, esto que vamos a hacer ahora. Habrá una fase colectiva en que conoceremos recursos para el docente, una grupal destinada a fomentar el diálogo pedagógico entre ustedes y una individual que es la preplanificación. Entonces, aquí en este PPT que yo les voy a subir están explicadas las tres fases. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. En la fase 1 vamos a dar un paseo por los recursos con que cuenta un docente. Aquí yo te pido que prestes mucha atención porque deberás usar variedad de recursos curriculares y de enseñanza para armar tu planificación. Luego en la fase 2, que es el jueves, ustedes seleccionan un curso. Se juntan en un grupo y seleccionan un curso de quinto básico a cuarto medio. ¿Ya? Ahí tienen un amplio repertorio de niveles sobre los cuales elegir. Revisan las bases curriculares y leen el apartado de introducción que está previo a los objetivos de aprendizaje. Igual se los voy a mostrar. Discutan al interior del grupo qué se propone para la enseñanza de la asignatura. Listan ideas importantes para exponerlas sucintamente con todo el curso en un Padlet, que no sé si lo han usado y si no yo se los voy a mostrar cómo funciona. Y luego viene la fase individual, que va a ser pensada en una modalidad e-learning, que también se los voy a explicar, donde ustedes van a elegir un objetivo de aprendizaje de los ejes o de lectura o de escritura y un objetivo actitudinal del curso seleccionado previamente. Recuerden que aquí ustedes seleccionaron un curso. Tienen que distinguir elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿ya? Yo aquí les sugiero que se vayan armando un esquema y para esta tarea vamos a tener una clase en específico. O sea, esto no se hace esta semana. Piensen en una clase para este curso, el curso que seleccionó. Debe establecer una meta de la clase. Para esto vamos a contar con una revisión de 3 taxonomías, la de Bloom, la de Anderson y Catroll, y la de Barrett, que es una taxonomía específica hecha para comprensión lectora, que se las quiero mostrar. Si no saben lo que es una taxonomía, ¿cierto? Es una jerarquización, en este caso, de capacidades en términos cognitivos, ¿ya? O de requerimientos cognitivos que tiene una tarea. Luego ustedes van a seleccionar recursos para su clase, al menos uno de la biblioteca escolar digital y de los textos escolares que ya les voy a mostrar, y van a tener que incorporar una plataforma digital. Todo eso es lo que viene. Hoy día nos vamos a concentrar aquí, en conocer, ¿ya? Entonces, para eso, yo quiero que estén súper atentos, pero si se pierden en la ruta que yo les voy a hacer, recuerden que esta clase está siendo grabada, por lo tanto, ustedes después pueden mirar qué es lo que yo he hecho. Entonces, lo primero que voy a hacer es conectarme con el sitio curriculum.cl, ¿ya? Cuando usted entra a la página de Currículum Nacional, que puede entrar directamente por aquí o puede entrar por la página del Ministerio de Educación, porque esta está enganchada con la otra,
se van a encontrar con esta primera pantalla, que es una pantalla que está apareciendo ahora en modo pandemia, porque la unidad de currículum tuvo que hacer muchos ajustes para meter recursos que no estaban contemplados el año pasado en una difusión masiva y que este año, ¿cierto?, son los recursos que el Ministerio ha abierto para el uso de los profesores. Entonces, en esta pantalla, hacia abajo, ustedes tienen información, hay alguna que nos sirve y alguna que yo les voy a mostrar, ¿ya? Hay mucha información hacia abajo, incluso hay cosas aquí de aprendizaje basado en problemas, currículum integrado, etcétera. Pero de aquí, ¿qué cosas yo les quiero mostrar? Que ustedes siempre tienen que entrar con el perfil docentes a explorar los recursos. No son estudiantes, esto es para estudiantes del sistema escolar, ¿ya? Ustedes entrarían con el perfil de docentes. Y entonces les va a mostrar recursos que se les muestran a los profes, evidentemente. Aquí abajo, ¿qué cosas interesantes hay? Por ejemplo, está el nuevo currículum para tercero y cuarto medio, que de alguna manera yo se los mostré la semana pasada, y que ahí está, ¿cierto? Dice, aprobado por el Consejo Nacional de Educación, que era el que yo les señalaba que aprobaba el currículum escolar. Hay una interfaz que permite armar pruebas. Entonces, usted entra aquí, pincha aquí, y va a encontrar allí hay un tutorial de cómo funciona este banco de preguntas. Entonces usted, por ejemplo, pone que quiere armar una prueba para séptimo básico de la asignatura de lenguaje y comunicación, del eje de lectura y del OA 5. Quiere que el tipo de pregunta sea una pregunta cerrada, es decir, de selección múltiple, y que el nivel de profundidad, si ustedes se fijan, da una posibilidad de que sea superficial o profundo. Vamos a poner profundo, ¿ya? Y vamos a ver entonces que aquí abajo inmediatamente este recurso nos armó una pregunta. Y dice acá, romance de la doncella guerrera. Está allí el texto y dice qué prejuicio contra la mujer se observa en el texto. Y tienen allí, ¿cierto?, armada al tiro una pregunta. Y después ustedes pueden ir agregando o eliminando preguntas. Claro, cuando aquí tienen varias que han puesto hacia abajo, pueden armar el instrumento completamente, ¿ya? Si yo quisiera hacer esto mismo, eliminar el filtro y voy a poner, por ejemplo, superficial, me aparece ese texto, ojo, para el mismo curso, séptimo básico, que es este texto también acerca de la tortuga, y dice con qué asemeja la tortuga el autor del poema, que si ustedes se fijan es una pregunta más sencilla de alguna manera, ¿ya? Si tienen dudas de cómo funciona, aquí tienen el tutorial, inmediatamente te va mostrando cómo hacer las preguntas. Ya, entonces vuelvo hacia atrás y recuerden que ni siquiera todavía hemos entrado a explorar los recursos para enseñar y esto está aquí abajo. Está aquí, en Arma tu evaluación. Aquí hay material sobre el COVID, qué sé yo, esto está hecho para matemáticas, aquí no hay nada que explorar porque es un texto digital para octavo básico, currículum de tercero y cuarto medio, y aquí ustedes tienen la alternativa de entrar directamente a la propuesta de priorización curricular, que es esta que el Ministerio ha elaborado en base al currículum oficial, haciendo una selección de aquellos objetivos de aprendizaje que son intransables. Desde aquí, súper importante, si ustedes pinchan acá, van a encontrar los documentos curriculares. Y para el trabajo que tienen que hacer el jueves, acá están las bases curriculares. No las van a encontrar en otro lado. Entonces, súper atentos aquí de que en documentos curriculares, si ustedes pinchan ahí, van a encontrar los documentos de priorización curricular, van a encontrar las resoluciones que aprueban la priorización, pero si siguen bajando, se van a encontrar con las bases curriculares.
Ahí están, por ejemplo, las de tercero y cuarto medio, si ustedes deciden trabajar con tercero medio. Acá está lengua y literatura con el color naranjo, ¿ya? Avanzan hacia lengua y literatura, que es la página 86. Ahí empieza, y se van a encontrar con este texto que es como una suerte de introducción, el enfoque de la asignatura, ahí están los ejes, cómo se organiza, y luego están los objetivos de aprendizaje. Entonces, si usted elige tercero medio o cuarto medio, y el jueves tiene que juntarse con el grupo a discutir el enfoque de la asignatura o lo que ésta propone, esto es lo que tiene que leer, esta parte de aquí, donde están las definiciones teóricas del enfoque que se adopta para la enseñanza de la asignatura de lengua y literatura. Si usted elige un curso, otro curso, por ejemplo, de séptimo básico a segundo medio, las busca acá, y si elige quinto o sexto, tiene que buscar, ¿cierto?, de primero a sexto básico, ¿ya? Ahí están las bases curriculares. Ahí está el de primero a sexto básico, donde está quinto y sexto. Entonces, vuelvo para atrás para mostrarles que entré acá. Acá, por ejemplo, hay un documento curricular súper interesante que se llama Progresiones y que establece, por ejemplo, para la asignatura, ahí si ustedes ven está arte, idioma extranjero, ya, lengua y literatura de séptimo a segundo medio, lo que te muestra es la progresión del desarrollo de la habilidad en este ciclo, que es el de formación general, se llama, formación general. Entonces, en el eje de lectura, si ustedes se fijan, se lee hacia el lado. El UA1 tiene el mismo foco, leer habitualmente para aprender y recrearse y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos. Si ustedes se fijan, se mantiene el mismo OA en octavo básico, no cambia. Este es un OA que no cambia. En primero medio, si ustedes se fijan, se mantiene el mismo OA y en segundo medio se mantiene el mismo. Es decir, no tiene una progresión, es constante. Pero si vamos mirando otros OA, podemos ir viendo, ¿cierto?, que pueden haber algunas diferencias en el enfoque, ¿cierto?, del desarrollo de la habilidad. Y aquí, por ejemplo, en que es el OA3, si ustedes se fijan, dice analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando cuando sea pertinente estos elementos. El o los conflictos de la historia, el papel que juega cada personaje en el conflicto y cómo sus acciones afectan a otros, el efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la historia, cuándo habla el narrador y cuándo hablan los personajes. Entonces ahí uno tiene que ver los estilos, estilo directo, estilo indirecto, qué sé yo, la disposición temporal de los hechos, ¿ya? Si hay una narración ad hoc, in media res, in extrema res, elementos en común con otros textos leídos en el año. Y si ustedes se fijan, en segundo medio, para el mismo OA se han incorporado nuevos elementos. Por ejemplo, acá están personajes tipo, ¿ya? Por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra. Símbolos y tópicos literarios presentes en el texto, los estereotipos presentes en el texto, el efecto producido por recursos como flashback, indicios, caja china, historia dentro de una historia paralela, relaciones intertextuales con otras obras. Entonces uno va viendo cómo progresa uno ¿cierto?, dentro del mismo ciclo. Y está completo esto que se llama progresiones. Está acá. ¿Ya? Está debajito de bases curriculares. Luego, más abajo, están los programas de estudio, que es la propuesta didáctica para un curso en específico. Entonces, usted va acá a lenguaje y comunicación y usted decidió que iba a trabajar, con séptimo básico,
Y entonces, ojo acá, porque aquí hay una enorme cantidad de rutas por las cuales uno puede navegar. Uno puede ir por acá por los documentos curriculares y aquí está el programa así en papel, digámoslo de alguna forma, ¿ya? Entonces, está específicamente cuál es la propuesta didáctica para séptimo básico y está desarrollada en profundidad. Están las unidades con las lecturas sugeridas, voy a avanzar así a la primera unidad, con los indicadores de evaluación, con las sugerencias de cómo usted puede planificar. Entonces aquí está la primera unidad, en séptimo básico, que se llama la solidaridad y la amistad, cuál es el propósito, qué actitudes de los objetivos promueve, cuáles son las lecturas, fíjense ustedes que aquí están las lecturas sugeridas, ¿ya? Etcétera, cómo se hace, y hay ejemplos de actividades, ¿ya? Por ejemplo, estábamos mirando el OA3, analizar narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando cuando sea pertinente, y se acuerdan que había una serie de indicadores hacia abajo. Y aquí hay ejemplos de cómo se pueden trabajar. Aquí hay ejemplos. Incluso, miren, acá dice relación con otra asignatura, ¿ya? O sea, pueden encontrar también enganches con otras asignaturas, van a encontrar pautas de evaluación, indicadores de evaluación, etcétera, ¿ya? Entonces, tienen esa ruta de ir a explorar el documento curricular en específico de ese curso. Si ustedes se fijan acá, también está el plan de estudio que eran las horas y la progresión que ya se las mostré. Si pinchan acá, van a ver los objetivos hacia abajo. Si ustedes hacen clic, les va a mostrar el OA, que en este caso yo pinché el 20, con los indicadores, lo que se conoce como indicador del objetivo, que son todos estos elementos que están asociados al objetivo y que son las cosas que nos indican que debiéramos trabajar en específico con los estudiantes. Entonces, estos son los de comunicación oral, aquí están los de escritura, acá están los de investigación sobre lengua y literatura, ¿ya? Y al costado, ustedes van a ver este botoncito que dice ver recursos. Y cuando pinchen ahí, van a encontrar material, ¿ya? Por ejemplo, cómo aprovechar trailers de libros para motivar la lectura. Y estas son actividades que ustedes pueden descargar, las pueden descargar en Word si les quieren hacer ajustes, o las pueden descargar directamente en PDF. Entonces, yo suelo descargarlas en Word porque eso permite personalizar este material, que es un material que está disponible, ¿ya? Y acá entonces hay sugerencias de actividades. El docente presenta a los alumnos 3 trailers de libros diferentes que estén disponibles en la biblioteca digital, que ya se las voy a mostrar. Después de haber visto los 3 videos, cada alumno elige para su lectura personal el libro que prefiera, ¿ya? Actividad 2, qué sé yo. Y hay aquí sugerencias. Por ejemplo, ver veoleo.org, ¿ya? Y ahí hay algunos de los trailers que están publicados para que uno los pueda trabajar. No está funcionando el sitio. Ya, ¿dónde estaba? Acá. ¿Ya? Entonces, pueden descargar y acá dice la descripción y esto es el libre. Y ahí te dice qué objetivos puedes trabajar y hace también una clasificación. Entonces, tú aquí tienes muchos recursos que puedes... de aquí para atrás me tengo que tirar, que puedes ir trabajando, ¿cierto? En la medida del objetivo que tú seleccionaste, si vas a meterte por aquí, por el eje y sus objetivos asociados. Y esto entonces, si vemos el OA5, leer y comprender romances y obras de la poesía popular, considerando sus características y el contexto en que se enmarcan, siempre vas a tener al lado recursos. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, evidentemente te encuentras con las guías que tienen las lecturas directamente. ¿Ya? Entonces ahí está el romancero y la poesía popular, y si tú te fijas, este recurso además está hipervinculado con memoriachilena.cl, que también son recursos, ¿cierto?,
que uno puede ir explorando como profesor. Ahí está completa la guía, y aquí, por ejemplo, hay un enlace a YouTube para ver el video de lirios populares, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí hay recursos para que tú puedas trabajar. Incluso acá, si tú te fijas, hay una planificación. Está cómo tú puedes planificar el trabajo con esta temática. ¿Ya? Entonces, está esto. Volvemos atrás. Y esta era la segunda manera de verlo, por ejes e indicadores. Ya vimos que podías descargar el programa completo, lo puedes descargar así, o lo puedes visitar así interactivamente, o lo puedes ver ahora organizado por unidades. Entonces, hay todos los programas, desde primero básico a cuarto medio, están organizados en 4 unidades. Todos. No hay uno que tenga 7, uno que tenga 8, todos tienen 4 unidades. Y si tú entras por acá, puedes ver los objetivos asociados a la unidad. Y las unidades, en el caso de séptimo básico a cuarto medio, son unidades que están organizadas por temática. Y te acuerdas que yo les comenté la semana pasada que esas temáticas eran la literatura, que iba funcionando, ¿cierto?, como el eje aglutinador de los objetivos de aprendizaje. Entonces, en séptimo básico, la primera unidad se llama El héroe en distintas épocas. ¿Cuántas horas del programa tú le tienes que destinar? 34. ¿Cuál es el objetivo? Aquí está. La segunda unidad se llama La solidaridad y la amistad. La tercera unidad se llama Mitología y relatos de creación. Y la cuarta unidad se llama La identidad. ¿Quién soy y cómo me ven los demás? ¿Ya? Entonces, ahí están las 4 unidades. Bueno, este tiene 5. Ah, no, estos de media están organizados por más unidades. Ya. Tiene la 6, que es el terror y lo extraño, y la unidad 7, que son los medios de comunicación. Claro, hasta sexto básico son 4 unidades, y de ahí para arriba son 6 o 7 unidades. Ahí me corrijo. Entonces, si tú entras acá, por ejemplo, al terror y lo extraño, está el propósito de la unidad, ¿ya? Ahí enunciado que se pretende con una unidad como esta, cuáles son los objetivos que están asociados y tipos de recursos, ¿ya? Tipos de recursos acá. Hay organizadores gráficos, miren esto, sí, organizador gráfico de rueda, donde tú vas poniendo elementos de la narración. Hay hartas cosas interesantes. Ya, volvemos hacia atrás entonces. Entonces, la segunda forma o la tercera forma en la que tú puedes ingresar es viendo por unidades, o puedes ir directamente a la priorización, si es que el lugar o el centro de práctica donde tú estás inserto en este minuto, evidentemente está trabajando solo con la priorización, que establece, como yo les he señalado, que los objetivos, hay algunos que quedaron pospuestos, y hay algunos otros que se consideraron indispensables, unos más que otros, porque hay de nivel 1 y de nivel 2. Entonces vuelves hacia atrás y ahí tienes todo este elemento. Y además, están disponibles y abiertos para el uso público. Déjenme volver hacia atrás. Están disponibles para el uso público los textos escolares. Están abiertos para que... Ahí volví, ¿ya? Entonces, ahí estábamos, y aquí está el nivel completo. Educación general, humanista científico, está organizado de distintas maneras. Incluso está el de jóvenes y adultos, que es la educación... tiene un nombre esta educación, no me acuerdo específicamente cómo se llama, pero es de los establecimientos que, por ejemplo, ofrecen 2x1, los que se llaman 2x1, ya primero y segundo medio de jóvenes y adultos técnico profesional, o primero y segundo medio de jóvenes y adultos humanista científico, ¿ya? Y aquí también hay una cantidad de materiales bien interesantes, ¿ya? Entonces, voy a volver hacia atrás para mostrarles dónde estamos. Estábamos aquí recién, ya ahí están los planes de estudio, acá están los estándares, que son indicadores de calidad que se han puesto para algunas asignaturas.
hay para lenguaje en cuarto básico, y si pinchan aquí en evaluación, los va a volver a llevar aquí a todo lo que tiene que ver con políticas de evaluación. Si ustedes pinchan aquí, acceso al banco de preguntas, se fijan, van a volver a llegar a donde yo les mostré delante, ¿ya? Entonces, todo eso está antes de que entremos siquiera a la página de Currículum Nacional, está puesto acá. Acá ustedes pueden entrar directamente a recursos digitales, esto funciona así, para los profes de música es maravilloso porque tiene hasta partituras. Por ejemplo, vamos a buscar lenguaje, séptimo básico. Vamos a mostrarles otro curso. Si ustedes se fijan, este es un camino corto para llegar a donde estábamos recién. Vamos a pensar en segundo medio en esta vuelta. Y aquí abajo hay recursos. Están los textos escolares 2020 que los liberaron producto de la pandemia, porque en general solo pueden acceder a ellos los profesores en los colegios municipales o particulares subvencionados, pero ahora están liberadas las guías del docente y el texto del estudiante. Y además, ¿cierto?, están liberados otros recursos, por ejemplo, el plan lector de segundo medio. Hay 3 actividades, está el árbol, el hombre en busca de sentido y el conde de Montecristo. Entonces, si ustedes despliegan por ejemplo, hay aquí una suerte como de ficha de lectura para trabajar el texto de María Luisa Bombal, ¿ya? Hay una suerte de ficha de lectura. Y que la pueden compartir, la pueden guardar, la pueden descargar, etcétera. Y hay aquí, por ejemplo, aquí hay distintas cosas. Por ejemplo, usted puede acceder acá al buscador de recursos digitales y aquí también hay una gran cantidad de cosas, por ejemplo, fichas para recomendar libros, portafolios para el proceso de escritura-lectura, ¿ya? Y aquí ustedes tienen también un panel para como afinar la búsqueda. Acá pueden buscar imágenes en imágenes y multimedia. Si ustedes se fijan, aquí hay audios, animaciones, interactivos, por ejemplo. Miren acá, todos los recursos a los que pueden acceder, ¿ya? Están los videos ahí. Están directamente ahí los recursos. Entonces, eso era en imágenes y multimedia, ¿cierto? En audios, y estaba todo esto hacia abajo. Décimas del agua, la pérgola de las flores, y miren todos los que hay ahí hacia el lado, ¿ya? Están las partituras también que yo les comentaba, que esto es muy bonito, muy bonito. Están las partituras del vuelo del mosquito, qué sé yo. Entonces aquí uno puede ir explorando videos, simulaciones, si eres profe de inglés también te sirve, por ejemplo, cómo hacer organizadores gráficos, ¿ya? Ahí está pensado como en historia los primeros que aparecen, ¿ya? Están como listos, ¿ya? Y etcétera. Si ustedes van a interactivos también acá, aquí hay una serie de cosas también que uno puede ir mirando qué recursos hay, ¿ya? Acá hay actividades, ¿ya? Actividades sugeridas, complementarias, lecciones, partituras, y aquí hay lecturas, ¿ya? Están todas estas lecturas. Entonces, esta, por ejemplo, es para cuarto básico y uno la pueden acceder por aquí o por la biblioteca escolar digital, ¿ya? Ya, me vuelvo para atrás. Entonces, todos estos son recursos para que un profesor pueda armar sus clases. Y ahora, ¿hay preguntas hasta ahí? ¿Habían visto estos recursos?
Me pueden contestar por el chat. ¿Habían visto estos recursos? Profe, sinceramente, habíamos trabajado con algunas cosas de la página, pero nunca la habíamos revisado tampoco a profundidad. Ya. Al menos yo no había tenido la instancia de ponerme a ver todo lo que había, y es mucho, es increíble lo mucho que uno puede encontrar dentro de la página del Currículum Nacional. Claro, Claro, más que nada es interesante resaltar y ir viendo todos estos elementos que nos sirven para trabajar, para crear materiales, y que no solamente es una página que está para sacar archivos, sino que también nos sirve como para crear herramientas de desarrollo de actividad, entonces es súper útil. Excelente tu análisis, me parece súper bien porque sí, así es. Y miren, recién estamos aquí afuera, ¿ya? Aquí pueden entrar directo a los textos escolares. Vieron que por varios caminos uno podía llevar a los textos escolares, pero miren acá, ¿ya? Entonces, acá está, por ejemplo, acá está la lectura de todos los colores, que es un sistema que se usa en primero básico. Aquí hay un diccionario ilustrado de la lengua española, que si ustedes lo pinchan, ¿cierto?, se van a encontrar con estas fichas que son los materiales que van a estar en la biblioteca escolar digital que ya les voy a mostrar, ¿ya? Los libros complementarios, hay como en el fondo un glosario de qué se tratan los materiales de lectura. Dígame. No sé si lo dijo, pero esta página se puso así de completa ahora en la pandemia, ¿o siempre tuvo estos recursos? Siempre tuvo muchos recursos, pero ahora hay muchas cosas que se liberaron. Por ejemplo, los textos escolares. No se podía acceder a los textos escolares y ahora sí se puede, ¿ya? Hay muchas cosas que se liberaron ahora. Entonces, ahora sí vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por docentes, como yo les dije, entramos por docentes, y vamos a entrar aquí a esta página que se llama Aprendo en Línea, que son recursos digitales para el autoaprendizaje en casa, y por eso ahí está el giro que le dieron a la página en pandemia, y el aprendizaje en familia con el apoyo de cada establecimiento educacional. Y si ustedes se fijan, aquí abajo hay varios botoncitos también que nos llevan a cosas que, en este caso, el Aprendo TV es para niños más pequeños, que tiene que ver con el canal de televisión que se hizo a propósito también de la pandemia. Y aquí, por ejemplo, hay recursos hasta quinto y sexto básico, no hay para enseñanza media. Y aquí, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, lo que más hay son básicamente lectura de distintas historias, ¿ya? Este no nos sirve mucho a nosotros como cuando uno va a trabajar con cursos más grandes, sirve harto con niños pequeños. Entonces está el Aprendo en Línea, aquí está el programa de educación de jóvenes y adultos que yo les señalaba, que es para los colegios que dan 2x1, pero yo estuve explorando aquí, por ejemplo, ellos tienen los textos de lenguaje, tienen unos textos súper buenos para lenguaje. Estuve mirándolo ayer, miren, incluso este es para trabajar con niños más pequeños, el código escrito, qué sé yo, para trabajar con personas que son analfabetas. Miren qué interesante este recurso, porque, ojo, esto es para trabajar con educación básica de adultos. Entonces, usted trabaja con personas que no tienen escolarización y partes trabajando las vocales, ¿ya? La sílaba directa con diptongo, qué sé yo, cuando tú tienes que enseñarle a leer, que es un desafío que a alguno de ustedes le puede tocar en algún momento de su vida. Y aquí hay material para trabajar con personas adultas que no han accedido a escolarización, ¿ya? Aquí hay N material también para trabajar. Luego está esto que es de los pueblos originarios ancestrales, que si hay alguno que le guste este tema, aquí también va a encontrar harto material, ¿ya? Va a encontrar harto material, hay lecturas sugeridas, qué sé yo, hay recursos, y aquí está, por aquí está la serie esta, que es la serie Pichintún, que es una serie que está en la página del Consejo Nacional de Televisión Infantil,
que son estas animaciones bien cortitas que tratan de historias de niños pertenecientes a distintos pueblos originarios. Y aquí, por ejemplo, dice curso de Mapudungún 2, vocabulario básico, si a alguno de ustedes le interesa, ¿cierto? Trabajar temas de este tipo. Bueno, después viene educación especial y nuevamente nos lleva a priorización curricular. Entonces, si usted, miren, acá abajo está el otro pool de recursos. Y lo que yo les quería mostrar hoy día es que es la Biblioteca Digital Escolar, que es una biblioteca amplísima a la que pueden acceder y tienen derecho de acceder todos los profesores y niños y niñas de colegios particulares, subvencionados y municipales. ¿Qué se necesita para acceder? El root de ese estudiante y la clave CRA 123. Entonces, ustedes hacen clic acá y los va a llevar, ¿cierto?, a la biblioteca escolar digital. Te dice, entra a la biblioteca y en este minuto usted anote ese root, anótelo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en el chat, porque con ese ustedes van a poder ingresar. Voy a cerrar cosas que tengo abiertas. ¿Ya? Lo voy a pegar aquí al ladito. Y la clave es CRA con mayúscula 123. Ahí yo le estoy regalando un free pass a la biblioteca escolar digital. Entonces, usted entra a la biblioteca escolar digital. Acá estábamos. Entra. Y va a poder ver que hay cientos de títulos allá adentro. Por ejemplo, todos estos que tienen descarga liberada, estos son para encargados del CRA por los temas, laboratorio lector, por ejemplo, está este taller de textos de Casani, a los que con el root que yo les di no pueden ingresar porque tienen un root ustedes de niño, de estudiante, no de profesor, ¿ya? Recomendados bases curriculares de tercero y cuarto medio, y acá pueden buscar libros por temáticas. Por ejemplo, si la temática, si ustedes quieren ver libros de cómics y mangas, vienen acá y están ordenados. ¿Ya? Están ordenados. Y aquí hay al menos 5 páginas que te muestran libros agrupados, ¿cierto? Aquí. Y entonces, ahí están las valoraciones, uno puede añadir una reseña, ¿cierto? Y uno lo puede bajar a través de un ebook, o también hay algunos que te los bajas directamente a tu computador. Aquí te muestran una vista previa, pensemos en un estudiante, en un niño que está explorando esta biblioteca escolar digital y quiere acceder, ¿cierto?, a el texto. Entonces, uno, como les decía, lo puede descargar. Hay algunos que son descargables directamente, hay otros que requieren un ebook u otro soporte, pero en general la mayoría de ellos se pueden descargar, y también un estudiante, por ejemplo, aquí puede añadir una reseña de este libro, ¿ya? Los niños que ya lo han leído. Entonces está en eso, y aquí están. Hay distintas categorías de organización, por ejemplo, recomendados desde cuarto básico, recomendados desde quinto básico, ¿ya? Y también hay audiolibros. ¿Ven? Aquí me dice que yo tomé el título en préstamo y probablemente en alguna parte de mi computador en este momento se ha guardado acá. Por ejemplo, me está diciendo si lo quiero leer en un Nube Reader o lo quiero descargar en mi computador para leerlo posteriormente, ¿cierto?, si tengo instalado el Adobe, que es el que lee los PDF. Creo que yo no lo tengo instalado, no hay ninguna aplicación, tendría que seleccionar una aplicación. Y también aquí hay audiolibros. Hay una gran cantidad de audiolibros. Ya no me acuerdo cómo se llega a los audiolibros, pero hay varios que yo los he usado
Ya. Bueno, ahí ustedes tienen que explorarlo. No me acuerdo cómo se sacaban los audiolibros de niños más grandes, porque yo he trabajado con los audiolibros del libro de primero básico, que vienen, las lecturas vienen marcadas, cuáles son las que uno tiene que... Ahí, por ejemplo, está la misma modalidad, si ustedes se fijan, me está diciendo que este es un audiolibro y ya me lo prestó, dice título tomado en préstamo, entonces yo ahora tengo que ver en este computador cómo me las arreglo para poder escucharlo, ¿ya? Entonces está la biblioteca escolar digital, que tiene todos estos recursos, estos libros, y que además nos permite, por ejemplo, organizarnos por autor, por título, por editorial, por materia. Entonces nos muestra tal como en cualquier biblioteca. Si ustedes se fijan, acá está por editorial, ¿ya? Está ese por editorial, y ahí me dice que lo tengo que devolver porque son títulos que son tomados en préstamo, y hay allí una variedad de historietas y cómics, qué sé yo. Entonces, los niños y los estudiantes, miren, está toda la colección de los gaturros, no sé si los conocen, los gaturros. A los niños les gustan bastante. Miren, este, por ejemplo, está para reserva, porque debe estar súper pedido. Y ahí está la vista previa que te muestra de qué se trata el libro, ¿ya? Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, esos deben estar ahí con harta demanda. Miren, hay una copia de este libro digital, hay 61 reservas, tiempo de espera 720 días, para que ustedes vean cuál leídos son los gaturros por los niños. Ya, entonces estaba eso que es la biblioteca escolar digital. Me quiero salir, quiero volver voy a hacer el recorrido para atrás para no perderme mucho. Ya, entonces habíamos entrado aquí por el perfil de docentes y aquí ya nos damos vuelta en los mismos recursos. Aquí nuevamente está el arma de evaluación, están los textos escolares, pero aquí hay algo súper interesante, miren, está este club de lectura que se llama PLED, que es una cuestión súper interesante. ¿Qué es esto? Miren. Bueno, aquí hay libros sugeridos y son clubes de lectura que se han ido formando en los colegios, ¿ya? Por ejemplo, este Colegio Versalles de la Florida, ¿cierto? Tiene un club de lectura y estos clubes de lectura funcionan de manera online. Miren qué bonito esto, miren. Tienen acá, dice, hay un conjunto de lecturas del plan lector de cuarto básico de este colegio, ¿cierto? De los cuartos básicos del Colegio Guillermo Sañartu, y van haciendo una suerte de seguimiento de las lecturas que se van haciendo. Entonces, esto lo deben administrar probablemente los profesores y van marcando rutas de lectura y probablemente entre medio, estos son los libros que iban a leer, entre medio, ¿cierto? Deben haber comentarios de los niños. Esto está cerrado, lo están mostrando nomás, pero existe la posibilidad de hacer estos clubes de lectura, ¿ya? Que a mí me parece un recurso súper interesante. ¿Ya? Entonces están los clubes de lectura. Y hay otras cosas aquí, ¿ya? El Aprendo Jugando, que también está pensado en niños más pequeños, ¿ya? Está que son podcasts, miren este también lo estuve explorando ayer, que son podcasts ayer los pude, que son para escuchar audiolibros también, ¿ya? Entonces aquí hay una cantidad de recursos para el que busca, ¿ya? Entonces, ya, eso, llamaba Gaturro cuando chico, dice el Benjamín, sí. Sí, Gaturro la rompe en algún momento de la vida, así como
saliendo de esa primera infancia, yo diría entre los 7 y los 10 años, los niños les gusta muchísimo Gaturro, ¿ya? Antes no, porque igual tiene este humor como rayando en la ironía, ¿cierto? Que lo hace difícil para un niño más pequeño, que es lo mismo, el mismo fenómeno que ocurre con Mafalda. Mafalda no funciona con todo el público, funciona específicamente con quienes les gusta la ironía desde siempre, llegando a la adultez, o con los niños que ya pueden entender el doble sentido de cada una de las expresiones de Mafalda. Ya, entonces, están todos esos recursos, voy a ir cerrando cosas, ¿ya? Que están disponibles para un profe. Ahora, claro, uno dice, ya, y es tanto, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es mi primera recomendación para un profesor que está iniciándose en el tema de armar secuencias didácticas? Porque lo que ustedes arman lo plasman en una planificación, que puede ser cualquier formato, pero lo que ustedes están pensando es en la secuencia didáctica, es decir, oye, llegó el momento en que yo haga transposición didáctica, ya que me imagino que han escuchado ese concepto, que es cómo esto que yo estoy aprendiendo en la universidad lo transformo en conocimiento enseñable. Esa es la transposición didáctica, ¿cierto? Al menos en el esquema de Chevalar. Y esa transposición didáctica... Profe. Claro. Lo que pasa es que a mí me llama la atención algo, y me lo he preguntado desde día 1 de la universidad, y es cómo todo lo que yo sé después lo entrego a los niños, pero más que yo hablando, yo en material, así como de dónde saco yo la información para construirlo. Ya, súper buena pregunta. Yo la dividiría en dos cosas y está absolutamente conectada con lo que yo estoy diciendo. El modelo que explica el que usted transforme el conocimiento de la universidad al conocimiento de la sala de clases se llama transposición didáctica, ¿ya? Yo le digo al tiro, usted puede tener el cuaderno más ordenadito de una asignatura de la universidad y lo está guardando pensando que lo va a ocupar cuando haga clase, olvídelo, eso no sirve. Ya, entonces, sus cuadernos vaya donándolo, ¿cierto?, al reciclaje o dónelo a las futuras generaciones de estudiantes, porque el profesor lo que tiene que hacer es transponer todo aquello que está aprendiendo para luego enseñarlo en la sala de clase. Les voy a poner el ejemplo más rudimental. Cuando uno ve, por ejemplo, funciones del lenguaje y lo estudia, ¿cierto?, al alero de la lingüística, y uno dice, hay un circuito de la comunicación que tiene un emisor, que tiene un receptor, que tiene un código, un canal, qué sé yo, y lo que hacen muchos profesores es ir a enseñar ese mismo esquema que aprendimos en la universidad en la sala de clases. ¿Cuándo se ve circuito de la comunicación? Se ve siempre, pues se ve desde quinto básico para arriba, cuando tú explicas, ¿cierto?, la comunicación humana, puedes apelar a ese circuito. Pero el tema es, ¿cómo yo hago que ese circuito de la comunicación humana que tiene estos elementos, ¿cierto?, depende del teórico donde usted se posicione, pero tiene básicamente los mismos elementos, ¿cómo ese conocimiento lo transformo para convertirlo en material enseñado en el aula? Y entonces usted se da cuenta que enseñar el esquema por enseñar el esquema no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque eso le va a servir para que el chiquillo que tiene memoria fotográfica se aprenda el mono, lo copie en su cuaderno y luego se lo explique usted en la prueba. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué enseño el circuito de la comunicación humana? ¿Para qué se lo enseño a un niño de sexto básico? ¿Para qué? Ya, y usted me puede dar varias alternativas. Se lo enseño porque estoy viendo, ¿cierto? Miren, estoy viendo poesía y me sirve que sepan los factores de la comunicación. ¿Por qué si yo enseño poesía me servirían los factores de la comunicación? ¿Alguien me puede decir?
¿Por qué se les ocurre que si yo estoy viendo poesía, enseño los factores de la comunicación? Y usted dice, pero con poesía, nada que ver, pues. Y yo le Para digo, ver la diferencia quizá entre el emisor y el hablante lírico. ya, pero sí, pero te falta un proceso entre medio. Hay un proceso entre medio de los factores de la comunicación. ¿Qué derivan? ¿Qué deriva? Es importante también ver la forma, el canal. También no es lo mismo en un poema que en otro género. Ya, pero se los voy a poner bien fácil. ¿Qué funciones derivan de los factores de la comunicación? Bueno, ahí la compañera en el chat explicó la función poética igual que... Ya, ahí está. Ya, entonces yo creo que debe haber cierta transformación. Pero no hay que quitarle lo complejo nunca al contenido. Al contrario, yo lo estoy complejizando. Siento que la transposición mal utilizada simplifica mucho las cosas. Yo la estoy complejizando, miren, porque hay una función poética. Porque cuando yo explico poesía, necesito valerme de funciones del lenguaje. Por ejemplo, la apelativa, ya que da origen a qué, ¿cómo se llaman? No es motivo, a qué, que son tres, la carmínica o de la canción, la apostrófica y ya, pues ayúdenme. ¿No saben de qué estoy hablando, sí? Tienen que tenerlo ustedes más a la mano. Hay tres. La carmínica, La apostrófica, carmínica, la apostrófica y la la... de ¿Cómo se canal llama? o contacto, la apelativa conativa. Ya. Cuando yo, ya, con eso me basta. Cuando yo enseño poesía, tengo que enseñarles motivo lírico, hablante lírico, y para hablante lírico necesito que un estudiante entienda que el hablante lírico, ¿cierto? Es esta voz que está, ¿cierto? Está apelando a otro que puede ser un objeto, si es una oda, que puede ser una persona, que puede ser, no sé, un sentimiento, y necesito mostrarle que hay un circuito comunicativo que no es solamente de la comunicación humana, sino que también es de el acto literario. Por lo tanto, cuando yo estoy pensando en cómo le enseño la figura del hablante lírico, necesito que él sepa que aquí hay alguien que escribe, ¿cierto? Hay alguien que representa la voz lírica, que no es el poeta. Imagínense la disociación que tengo que hacer, que el hablante lírico no es el poeta, pero es una voz que el poeta ha elegido para la representación o manifestación de ese sentimiento, ¿cierto? Que está dirigido a un otro, que puede ser un objeto, que puede ser una persona, que puede ser una condición, que puede ser un país, que puede ser, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, ese proceso de transposición implica que yo tengo que pensar en cómo lleno todos los espacios que un estudiante necesita para entender la conceptualización más dura. Porque entender el concepto de hablante lírico, créanme que es complejo para los estudiantes. Porque los profesores siempre hacemos el mismo nexo, decimos, mira, es como el narrador, ¿cierto?, de una novela o de un cuento, pero aquí se llama hablante lírico, pero en general no tienen nada que ver la una cosa con la otra. Pues. Lo que le estoy pidiendo a un niño es que haga una analogía que no es tan correcta. Entonces, desde el punto de vista curricular, y para responder a la pregunta que me hizo la compañera recién, están las bases curriculares y los programas de estudio, ¿ya? Porque fundamentalmente los programas de estudios son los que te dicen cómo implementas el currículum. Y te dicen, mira, si tú tienes que trabajar una habilidad, como la habilidad de comprender ciertos textos, identificando conflicto, emociones de los personajes, etcétera, 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 y tienes que irlo complejizando además desde séptimo a segundo medio. El programa de estudio es el que hace la propuesta didáctica de la asignatura. Entonces, ¿qué les sugeriría yo para que lo discutamos en una par de semanas más? Miren los programas de estudio y vean cómo
los objetivos de aprendizaje, los OA, que son habilidades, son conceptuales y procedimentales, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, se organizan de determinada manera para producir un efecto, que es el efecto del desarrollo de habilidades en el niño o la niña, ¿ya? Miren, ya para variar ya me pasé de la hora, y como sé que hay algunos que tienen otra clase, enunciativa, gracias Camila, ¿ya? Enunciativa, esa era la que me faltaba, que se relaciona con la función referencial también, y que si uno lo mira para atrás, puede llegar de nuevo a los factores de la comunicación, fundamentalmente el mensaje, ¿ya? Entonces, como esta discusión es larga y compleja, y estamos quizás en el momento más complejo de la asignatura, porque estamos desarmando el objeto currículum. Ya lo teorizamos desde Kemis, ya lo entendimos, ¿cierto?, desde Apple como un instrumento ideológico, sí, pero tenemos que llegar al currículum y tenemos que desmantelarlo para volver a reconstruirlo en una secuencia didáctica que usted la plasma en una planificación, y que es lo que yo veo. Yo no me voy a meter en didáctica, pero yo sí veo ese discurrir de su análisis que está puesto allí en esta planificación, que puede ser una tabla de doble entrada, como usted quiera. La que le enseñaron en otra asignatura da exactamente lo mismo. Pero para eso necesitamos hacer este ejercicio, es decir, meternos en el currículum y ver qué específicamente distingue lenguaje y comunicación de lengua y literatura. ¿Cuáles son los enfoques que están detrás de la enseñanza del lenguaje? Yo les dije, acá, enfoque comunicativo, y acá vimos que era un enfoque, ¿cierto?, cultural comunicativo. ¿Qué significa eso en concreto? Y por eso, y con esto voy a terminar, es que la fase 1 era conocer. Dimos un paseo por todos los recursos con que cuenta un docente y que sirven para armar la planificación. Fase 2, reflexión grupal. En equipos de 3 o 4 personas, plataforma que ustedes elijan, ¿ya? Plataforma que ustedes elijan. Si no tienen cómo, me avisan y me dicen, profesora, ¿nos puede crear una sesión de Google Meet? Abrirnosla y listo, no hay ningún problema. Van a seleccionar un curso, uno, de quinto a cuarto medio, un curso. Van a ir a las bases curriculares, ya saben dónde están, y si no, vuelven a ver este video para ver que están en un lugar en específico, ¿cierto? Antes de entrar a pinchar docentes, abajito estaban bases curriculares. Revisan las bases curriculares y leen el apartado introducción. Todo lo que está antes de los objetivos de aprendizaje, que después ustedes los van a ver en lista, o A1, o A2, o A3. Discutan al interior del grupo qué se propone para la enseñanza de la asignatura, qué se propone, ¿ya? En términos muy genéricos, no es como volver a decir lo mismo, sino que ¿qué se propone? Se propone una enseñanza centrada en la comprensión lectora, donde es importante, por ejemplo, el trabajo con vocabulario. Ustedes verán. Listan ideas importantes que les permitan resumir muy sucintamente el contenido del texto para exponerlas ante todo el curso. Entonces vamos a armar una panorámica de las bases curriculares, donde suben esa información a un Padlet. Esto es un Padlet. Este es mi Padlet. Yo les voy a mandar un link que les va, no lo he armado todavía porque quería mostrárselo, que les va a permitir tener esto. Esto es una suerte de pizarra que se va a ir llenando a medida que ustedes vayan tirando las ideas y van a quedar allí para que todos las vean. Entonces, ustedes van a recibir un link, lo van a pinchar y van a pinchar acá, donde dice más. Cuando hagan eso, se les va a abrir un cuadrito sobre el cual ustedes pueden escribir. Pueden escribir y pueden dejar allí sus ideas. Pueden, por ejemplo, poner un hipervínculo, pueden subir una foto del grupo, ¿cierto? Pueden hacer lo que ustedes quieran, incluso pueden subir una foto de ustedes mismos. Esto tiene una cabina fotográfica, ¿ya?, que te permite tomar una foto y guardarla. Es un recurso súper bueno para trabajar escritura, ¿ya? Ahí está la foto, yo puedo escribir, entonces aquí ustedes van a poner sus ideas,
Siempre pueden poner su ubicación, pueden vincular algo que le quieran dejar a sus compañeros, ¿cierto? Pueden cargar un archivo y esto, y cuando termina, no hacen nada, no se guarda, está listo ahí, está listo. Entonces, vamos a tener un Padlet así lleno, al cual ustedes van a acceder todas las veces que quieran y van a quedar aquí las ideas nucleares de las bases curriculares con los enfoques para el curso que ustedes han decidido. Y este va a ser un primer paneo. De este paneo vamos a sacar las ideas fuerzas de la propuesta para la asignatura para pensar en cómo vamos a planificar. ¿Ya? Preguntas. Yo tengo una pregunta muy del Padlet. Lo que pasa es que lo usamos antes para hacer una línea de tiempo ¿Ya? y al menos en mi grupo nos pasó que no podíamos editar lo que había editado el otro, o a mí como que escribía algo y después me metía a otro computador y no lo podía borrar, o no sé. Sí, Me pregunto si vamos a estar todos en la misma hoja. cada uno va a tener un cuadrito, pero en la misma hoja, pero por grupo. O sea, el grupo sube las ideas. Ya. No es que se juntan todos y vamos a escribir, sino que el jueves cuando se junten, dejen listas 3, 4 ideas relevantes de lo que leyeron y las suben inmediatamente. Sin finezas, ideas. Es como si yo, miren, esto es como yo sueño volver a la sala de clase, esto es como si yo estuviera en la sala de clase y le pasara post-it a cada grupo. Y le dijera ya, anoten en un post-it y vayan a pegarlo en la pizarra, que es una actividad que yo siempre hago. Entonces van ustedes a pegar el post-it a la pizarra y yo voy acercándome y voy leyendo y voy diciendo, oye, mira, acá dice esto. En el fondo, para que hagamos una suerte de puesta en común de las lecturas con sus ideas centrales, ¿ya? Si el Padlet le quedó mal editado, usted me dice, profesora, no lo puedo editar, yo le digo, ya, ¿dónde está? Yo se los corrijo. No se hagan problema por eso, no se hagan problema. ¿Ya? Entonces, el link es por grupo. No, yo les voy a dar el link del Padlet y ustedes van a entrar y van a entrar así. Van a entrar a esto y lo único que tiene que hacer el grupo, ¿cierto? Es poner una nueva pestañita. Hacen así y se les va a abrir una nueva pestañita. Y ahí ponen su información. Y eso queda, ¿ya? Si ustedes se fijan, yo, por ejemplo, voy a cerrar y voy a volver a entrar y están ahí las cosas, los cuadritos que yo escribí. Entonces ustedes pueden volver a entrar todas las veces que quieran para mirar qué es lo que han ido poniendo sus compañeros. ¿Ya? Es un recurso que es en línea y es para escribir, y que quede así en panorámica para todos. ¿Ya? Después yo se los puedo compartir, ¿cierto? Lo podemos transformar en un código QR y se los comparto directamente para que les quede la pantalla completa de los análisis que hizo cada grupo. No, es solo un link al parecer, sí, un link para todo el curso. Y con ese link pueden entrar todas las veces que quieran. Bien, entonces, de todas maneras, el jueves yo me voy a conectar a la hora de clases, ¿ya? Y voy a estar conectada las 2 horas de clase. Les voy a dejar el link de la clase y ustedes pueden entrar a preguntarme lo que necesiten, porque yo voy a estar como una suerte de, me quedo en la sala y ustedes vayan a trabajar al patio, ¿ya? Y cuando tengan dudas, ustedes vienen a la sala de clases y me las preguntan. Si se perdieron, si no supieron qué es lo que les toca leer, si no estuvieron hoy día y llega uno perdido el jueves y me dice, profesora, no tengo grupo, y entonces yo ahí activo mis redes para juntar grupos. Yo creo que hay que hacerlo antes en Drive, organizarse con el grupo y que luego uno pegue, nomás porque un cuadro lo puede editar solo una persona. Sí. No, yo creo que no hay que complicarse tecnológicamente, incluso si quieren añadir ideas, pueden abrir otro recuadro. Si esto no es tan rígido, sino que es un ejercicio de ir plasmando ideas respecto a la propuesta curricular para la enseñanza de la asignatura. Entonces, el jueves yo voy a estar conectada, voy a estar en la sala de clases, usted puede entrar a la clase y preguntarme cosas, puede salirse después, puede volver a entrar, etcétera, sin mayor problema,
¿ya? Les voy a poner todas las indicaciones con este PPT hoy día en el aula y con un audio ahí para el que quedó perdido, el que se tuvo que retirar antes. ¿Les parece? ¿Les Sí, parece? profe. Ya, bacán entonces. Sí, profe, gracias. Ya, Sí. listo, listo. Entonces, no les quiero quitar más tiempo. Estamos en contacto entonces de aquí al jueves. Si hay alguno que no tiene grupo, me escribe. Si hay alguno que no puede el jueves, me escribe, ¿ya? Listo, gracias a ti, Valentina, por la retroalimentación. Los veo el jueves, nos vemos, chiquillos. O sea, los veo si ustedes quieren verme. Si no, avancen con su trabajo. Chao. Chao, profe, que esté bien.